Hola chicos, bienvenidos a la carpeta de recuperación, primer grado de secundaria, experiencia 2. El tema: autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos y planteamos formas para el uso óptimo de los recursos básicos del hogar. Situación: ¿cuál es? Continuamos afrontando la pandemia de la COVID-19 con el distanciamiento social y una nueva normalidad para evitar contagiarnos. Esto ha generado situaciones como pasar tiempo en familia, desarrollar hábitos saludables y asumir diversos roles en la familia y la comunidad. Pero también trajo consigo algunas emociones, las cuales muchas veces no nos permite comunicarnos de forma asertiva. A partir de lo señalado, responde las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones adversas has identificado en casa? Aquí hay otras preguntas que vamos a ver en el desarrollo. Evidencias. Haremos un dibujo donde se evidencie la descripción de las transformaciones geométricas que ayudará a autorregular algunas emociones. Un afiche informativo sobre las diversas emociones que se evidencian en nuestro hogar en esta nueva convivencia. Una ficha para analizar los consumos de los recursos en el hogar y tomar decisiones responsables para aprovecharlos mejor en la economía familiar. Aquí vemos que son 6 actividades en esta experiencia. Vamos a desarrollarlo uno por uno. Actividad número 1. Analizamos diversas posibilidades y perspectivas para convivir en armonía. Acá hay un texto: todo es mejor conviviendo en armonía. Les recomiendo que lean esta historia un par de veces. Reflexión de la historia. Debemos aprender a comunicarnos oportunamente, porque la falta de diálogo deteriora las relaciones. Si los malos entendidos no se aclaran, se generan los problemas. A veces las situaciones son pequeñas y fáciles de resolver, pero cuando pasa el tiempo se van acumulando y se hacen más grandes de lo que realmente eran al comienzo. Lo importante, si nos equivocamos, es que pidamos disculpas, así como Rosa y Alberto, que finalmente lograron entenderse, porque errar es de sabios y rectificar es de valientes. Por eso es importante leer el texto anterior. Para reforzar nuestras ideas, ¿qué significa vivir en armonía? Es lograr un equilibrio en tus pensamientos, acciones y sentimientos, a fin de disfrutar cada momento, vivir en paz contigo mismo y las personas que te rodean. Esta armonía se da en base a los valores inculcados y el entendimiento entre los miembros del hogar, que se da mediante diálogos entendidos y un ambiente armónico, confiable, seguro y honesto. Ahora te invito a que escribas tu propia reflexión sobre la historia que te presentamos anteriormente. Concluye tu reflexión presentando un esquema familiar para lograr una buena convivencia familiar. Guíate del ejemplo de los recuadros superiores para completar los recuadros en blanco, utilizando los mismos enlaces que se encuentran en dicho espacio. Es decir, tenemos que rellenar estos espacios en blanco. Reconocemos y respetamos la forma de pensar y opinar de cada integrante de mi familia para vivir en armonía. Yo he llenado estos 4 espacios, también esta respuesta, si ustedes desean lo pueden modificar. Actividad número 2. Planificamos la elaboración de un afiche informativo sobre las emociones y escribimos la primera versión. En esta actividad observarás unos afiches y a partir de la información que te ofrece estos textos, opinarás sobre su contenido, su organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor. Ello te permitirá familiarizarte con el tipo de texto que elaborarás como producto final. Aquí podemos observar estos afiches de la vacunación. Ante las bajas temperaturas, aumenta tus precauciones. Vacúnate.
Vemos una imagen, vemos un título, vemos un eslogan, vemos el emisor y también podemos ver aquí yo me quedo en casa, igual el título, vemos una imagen grande, un eslogan, el emisor, la fuente, etc. Nos informamos. ¿Qué es el afiche? Es un texto a través del cual se difunde un mensaje con la intención de promover un servicio, un producto o un bien, para invitar a participar en alguna actividad o actuar de cierta forma. La importancia de los afiches. En la actualidad, los afiches se utilizan en diferentes ámbitos de la comunicación, desde el cine, lo educativo, lo político, aunque la gran mayoría es para la venta de productos y servicios de empresas. ¿Cuáles son sus partes? Título. Es la parte que encabeza la información que contiene el afiche y, por lo tanto, debe ser atractivo y llamativo. Imagen y/o gráfica. Todo afiche requiere de una imagen, ilustración, dibujo, que ayudará a optimizar el propósito del afiche. Texto. El eslogan, que es una frase breve, es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje. Datos. Del producto promocionado o de la invitación que se hace. Puedes regresar a los ejemplos de afiches que te mostramos anteriormente e identificar las partes que lo componen y que te acabamos de explicar. Te ayudarán a aclarar tus dudas y a elaborar un afiche. Aquí tenemos 3 preguntas. ¿Por qué hay dibujos o imágenes? ¿Qué puedes decir de los afiches? ¿Por qué se usan los afiches? De acuerdo a esta lectura he respondido estas 3 preguntas. Si ustedes desean, lo pueden modificar. Empezamos con la planificación. Sabemos que para escribir un texto, primero debes planificar. Para ello debes completar el siguiente cuadro. ¿Sobre qué voy a escribir? Sobre la regulación de nuestras emociones en la etapa de aislamiento social. ¿Para qué? ¿A quién se estará dirigido? ¿Qué escribiré? ¿Cómo lo presentaré? ¿Dónde lo difundiré? Aquí están las respuestas. Si ustedes desean, lo pueden modificar. Actividad número 3. Revisamos la primera versión de un afiche sobre las emociones y construimos la versión final. En esta actividad, teniendo como insumo la planificación de la actividad anterior, diseñarás y elaborarás un afiche informativo donde se expongan las emociones de las personas en los diferentes espacios de convivencia de tu entorno familiar. La planificación que se realizó en la actividad anterior es un paso previo a la textualización y es muy importante. Para ello, organiza las ideas de forma coherente, cohesionada y adecuada a tu público lector y luego redáctalas. ¿Cómo crear un afiche? Para crear un afiche debes considerar: desde el punto de vista del eslogan, debe ser lo más directo posible, utilizando un lenguaje sencillo para que sea fácil de recordar. El texto debe ser breve, debe ser capaz de jerarquizar la información, es decir, organizarla por orden de importancia, sintetizando las ideas. Desde el punto de vista gráfico, estético o de imagen, busca formas gráficas y tipográficas atractivas y llamativas, por ejemplo, diferentes tipos de letras. Puedes utilizar técnicas manuales o de artes plásticas. Articula imágenes con los textos seleccionados. Situación en la que se puede utilizar un afiche. En general, los afiches se utilizan en lugares abiertos hacia el exterior y puedes realizarlos para invitar, informar o realizar alguna publicidad divertida. Estrategias para elaborar un afiche. Antes de elaborar un afiche, observa distintos afiches como ejemplo. Identifica en forma clara el mensaje que deseas comunicarle al lector. Define el tamaño de afiche y los recursos con que cuentas para hacerlo. Durante la elaboración del afiche, redacta un texto breve que llame la atención del receptor por medio de los recursos expresivos del lenguaje. Recuerda que tu afiche tendrá un carácter informativo, por lo tanto, debes llevar lugar, día, hora, etc. Analiza y elabora los contenidos y recursos gráficos que utilizarás.
Dispón y diagrama los elementos escritos y gráficos de modo que resulte un todo armónico y organizado. Te sugerimos utilizar diferentes materiales como papel, cartón, cartulina, un pedazo de madera u otro soporte que tengas en casa, pintura acrílica, témperas o acuarelas, marcadores permanentes, plumones, lapiceros u otros materiales. Busca un espacio de tu casa en el que puedas trabajar con tranquilidad y empieza a elaborar tu afiche. Utiliza los apuntes de tu planificación y los datos proporcionados. Comparte tu trabajo preliminar con un familiar o con amistades para recibir sugerencias. Coloca tu afiche en un lugar en el que toda tu familia lo pueda ver. Si deseas, puedes tomar una foto a tu afiche para compartirlo en tus redes sociales. Elaboramos el afiche. En la descripción les voy a dejar un tutorial de cómo elaborar un afiche específicamente de este tema que estamos tocando. En muy pocos pasos lo vas a poder realizar de una manera muy fácil. Lo dejo en la descripción. Actividad número 4. Elaboramos un dibujo que tenga un diseño creativo empleando transformaciones geométricas, mejorando nuestra convivencia en el hogar. Les aconsejo que lean esto un par de veces. Transformaciones geométricas. Una transformación geométrica nos da la opción de crear una nueva figura a partir de una figura dada, llamada original. Entre ellas tenemos traslación. Es una transformación geométrica que se realiza en el plano. En esa transformación, las figuras solo cambian de posición, es decir, solo cambian de lugar. Su orientación, tamaño y forma se mantienen. El vector se utiliza como referencia para indicar la magnitud y la dirección del traslado. Aquí vemos un ejemplo de traslación. Trasladar el triángulo ABC, es decir, este triángulo, según el vector de traslación 8,2. La figura original debe moverse 8 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Entonces vemos aquí la resolución. Representamos en el plano el vector de traslación 8,2. Trasladamos cada vértice del triángulo ABC 8 unidades a la derecha, desde el 5 hasta el 13. Aquí lo podemos ver. Y 2 unidades hacia arriba. Si el triángulo estaba en el 2, ahora tiene que estar en el 4, aquí. Entonces nos va a quedar así. Unimos los vértices trasladados A, B y C para reproducir el triángulo. Pintamos el triángulo trasladado como se muestra en la figura. Otro, rotación. Una figura es sometida a rotación cuando se mueve alrededor de un punto fijo, un ángulo determinado y teniendo en cuenta un sentido. Ejemplo, describe qué transformaciones geométricas se aplicaron a la figura A para obtener la figura de la posición B, es decir, pasar de esto a esto. Como podemos apreciar, la figura A ha sufrido ciertas transformaciones geométricas. Partiendo de la figura A, esta realiza primero un giro de 90 grados en sentido horario, es decir, hacia la derecha. Respecto al punto 0, que es el punto fijo, y se obtiene la figura de la posición B, que es este. Describe qué transformaciones geométricas se aplicaron a la figura C para obtener la figura de la posición D, es decir, pasar de esto a esto. La figura de la posición C da un giro de 90 grados en sentido antihorario, es decir, que rota hacia la izquierda, respecto al punto N, que es el punto fijo, y se logra finalmente la figura de la posición D. Por lo tanto, la composición de transformaciones geométricas es rotación. Recuerda, el sentido horario va en el mismo sentido que las agujas de un reloj. Aquí podemos ver que este rotó hacia la izquierda.
Otro, simetría o reflexión. Es el movimiento que se hace respecto a una recta en que los puntos de la figura y sus imágenes correspondientes determinan un segmento perpendicular a la recta en su punto medio. Ejemplo, la siguiente figura muestra un polígono irregular ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Cómo quedará finalmente la figura si se realizan una reflexión con respecto al eje Y? Para realizar una reflexión con respecto al eje Y, del un cuadrante al segundo cuadrante, consideramos a este eje como si fuera un espejo. Es decir, que el eje Y vendría a ser un espejo. Si este es la figura inicial y este es el espejo, entonces sería este su reflejo. Por eso es que se llama reflexión. Trasladamos cada vértice del polígono al otro lado del eje Y en forma horizontal, considerando que para el eje X sus valores cambian a negativo y los valores del eje Y se mantienen, tal como se muestra en la figura. Aquí podemos ver cómo pasa de aquí a aquí. Aquí tenemos una figura en la que ustedes pueden ver los tres casos que hemos realizado. Por ejemplo, el de rotación, el de reflexión sería esta figura pasaría a este lado, mantiene su forma y todo, y se ve como una reflexión. Aquí tendría que haber un eje y de aquí pasa aquí por reflexión. También podemos ver aquí la rotación, si gira hacia la derecha, si gira hacia la izquierda. Pueden ver ustedes los grados, si es de una rotación de 45 grados o de 90 grados, etc. Ficha de autoevaluación. Describo un objeto en términos de una traslación y rotación. Describo un objeto en términos de una reflexión y ampliación. Vamos a ponerle que sí a todo porque hemos hecho bien las cosas. Actividad número 5. Planificamos formas para replantear el uso óptimo de los servicios básicos del hogar. En tiempos de inmovilidad social y de emergencia sanitaria, los integrantes de la familia de Luis pasan más tiempo en casa. En estos últimos meses, cada vez es más recurrente el consumo de los servicios de energía eléctrica y de agua potable. Les recomiendo que lean todo esto un par de veces para seguir con el desarrollo. ¿En tu hogar están haciendo un uso inadecuado de estos servicios básicos? ¿Las empresas que brindan estos servicios están cobrando de más? ¿Cómo afecta el mal uso de estos servicios en la economía y convivencia de tu familia? ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? ¿Qué instituciones protegen a los ciudadanos cuando hay algún cobro excesivo de estos servicios básicos? Aquí están mis respuestas, si ustedes desean lo pueden modificar. Los recursos naturales son bienes o servicios que provee la naturaleza de manera directa, es decir, sin la intervención del ser humano. Pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Contribuyen al bienestar y desarrollo de las personas de forma directa. Materias primas, minerales, alimentos o indirecta, como los servicios ecológicos. Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza en una comunidad, ciudad, región, país, mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o de algún servicio. Tienen como fin la satisfacción de las necesidades humanas. Cada comunidad encuentra que sus recursos son limitados y que, por tanto, para poder satisfacer estas necesidades, debe hacer una elección que lleva incorporado un costo de oportunidad. Instituciones reguladoras, por ejemplo la SUNAS, OSINARMIN y OSIPTEL. ¿Qué son? Yo he puesto mis respuestas. ¿Cuáles son sus funciones? También he puesto mis respuestas, que si ustedes desean lo pueden modificar. También aquí el consumo de mi familia, por ejemplo en consumo de agua yo he puesto 90 soles, consumo de servicio eléctrico 100 soles y el de internet 120 soles. Y aquí he puesto algunas observaciones o comentarios. Si ustedes desean lo pueden modificar.
Actividad 6 y última actividad. Escribimos un relato sobre los aspectos emocionales que favorecen a una buena relación familiar. Esta lectura que dice Pedro se siente molesto, les aconsejo que lo lean un par de veces para seguir con el desarrollo. Al término de la lectura, reflexiona y responde estas preguntas. ¿De qué se dio cuenta Sara cuando Pedro fue a felicitarla? ¿Cómo se sentía Pedro mientras todo el mundo estaba pendiente de Sara? ¿Sara decidió hablar con él? ¿Qué ocurrió con Pedro? ¿Qué es una historia? Esto es muy importante. Es una narración, un relato o una exposición de acontecimientos, ya sean reales o ficticios. Una historia agrega emoción, personajes y detalles sensoriales a los hechos. Es por esa razón que una historia nos atrapa, nos cautiva a lo largo de su trama y entrega su mensaje. Y vemos también partes de una historia: inicio, nudo y desenlace. Y aquí está su definición. En el inicio, parte en la que se inicia la historia. Aquí se presentan a los personajes, el espacio y la época en que ocurren los acontecimientos. El nudo, parte en donde surge el conflicto, suceden los acontecimientos más importantes. Desenlace, parte donde se da solución al conflicto de la historia, finaliza la narración. ¿Qué es el aspecto emocional? Se define como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica e incluye reacciones de conducta como la agresividad o el llanto. ¿Qué son las buenas relaciones familiares? Las buenas relaciones con familiares y amigos contribuyen a la estabilidad emocional. La importancia de la buena comunicación en la vida familiar provoca beneficios que logran una buena estabilidad en el desarrollo de las relaciones de sus integrantes. Ahora te toca a ti. Organiza toda la información y empieza a escribir tu relato. Ten en cuenta que debes mencionar los aspectos emocionales que favorecen a una buena relación en tu entorno familiar y la estructura de este tipo de texto que te hemos presentado anteriormente. Este es mi relato, si ustedes desean lo pueden modificar. Vemos aquí por último la evaluación. Leí de manera fluida y respetando los signos de puntuación. Respondí adecuadamente las diferentes preguntas. Le ponemos sí a todo porque somos buenos estudiantes. Recuerden que en la descripción les estoy dejando los tutoriales para que lo puedan elaborar. Está muy fácil, lo dejo en la descripción. Suscríbanse al canal para más contenido y tutoriales. Gracias.